Le agradezco a Mario Di Constanzo que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias, consultor financiero. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Al contrario, Magda, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Estamos teniendo ahí problemas de comunicación. Mario, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Magda. Yo sí te escucho perfectamente. Un saludo a ti y a Ahora sí, todo tu ya te auditorio. tenemos. Ya te tenemos, Mario. Muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Oye, platícanos una cosa. Tú que conoces muy bien estos asuntos económicos, ¿qué tan buenos recaudadores son los estados y los municipios, sobre todo municipios, en lo que respecta al tema del predial, que hoy es un asunto que nos compete y que, bueno, sin duda también a todos en México, porque todos tenemos que cumplir con esta contribución a inicios de año? Así es. Mira, desafortunadamente los municipios y los estados de México son muy malos recaudadores del predial. Para darte una idea, la recaudación del predial más o menos total nacional asciende a unos 70,000 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.3 del Producto Interno Bruto. Si lo comparamos con países de la OECD, el promedio de estos países es de casi 2% de su Producto Interno Bruto. Es decir, en México existe una bajísima recaudación del predial, siendo que es un impuesto prácticamente municipal, dado que su recaudación pues se le queda enteramente al municipio. ¿A qué se debe que sean tan malos para poder recaudar? Sí, mira, las razones, yo te diría, son tres muy importantes. La primera es una razón electoral, es decir, cuando va a haber elecciones, pues es mejor no molestar a los contribuyentes para no perder popularidad. Esa es una que además se nota mucho cuando hay elecciones, cuando hay un periodo electoral, o cuando el presidente municipal de alguna manera quiere quedar bien con algunos empresarios, o con algunas empresas, o con la población en general. La segunda es una importante falta de capacidad técnica, donde se incluye, por ejemplo, la falta de actualización incluso de los catastros. Yo te diría que en México dos entidades son, digamos, las que destacan por su recaudación del predial, y apenas son, en el caso de la Ciudad de México, el 0.57 de su Producto Interno Bruto, Quintana Roo con el 0.47 de su Producto Interno Bruto. Si todos los estados, todos los municipios recaudaran el porcentaje que recauda, digamos, la Ciudad de México o Quintana Roo de predial, la recaudación del predial subiría casi a 3.3 puntos del PIB. Otro ejemplo interesante de lo que se ha hecho, por ejemplo, Querétaro, que ha incluso robustecido sus normas jurídicas y los castigos y las penas por no pagar o no llevar a cabo esta contribución. Por ejemplo, en Querétaro puede haber hasta un embargo por no pagar constitucionalmente el predial. ¿Qué es lo que se debería de hacer y lo que se sugiere? Bueno, como te digo, la actualización de catastros, incluso estímulos fiscales, pues de vez en cuando para contribuyentes que no lo han pagado, pero que se quiere recordar, digamos, muchos programas de borrón y cuenta nueva, pero no cada año borrón y cuenta nueva. Como te digo, el fortalecer los castigos y las penas para quienes no pagan el predial, porque lo que es cierto es que, por lo menos, al menos en el caso de la Ciudad de México, pues los aumentos año con año no son tan grandes. Se ha cuidado que la inflación no sea grande, pero yo te diría estas tres cosas, ¿no? Motivos electorales, falta de capacidad técnica y falta de actualización de los padrones. Oye, Mario, y vaya que es importante esto que nos estás mencionando también como la parte de las soluciones, entre ellos el poder actualizar catastro, los estímulos fiscales, el fortalecer castigos y penas, porque lo vimos el año pasado. Sí hubo municipios que se vieron en tremendas broncas, que están endeudados hasta el copete. Bueno, vaya, ni siquiera tenían el recurso suficiente para poder pagar la nómina de los trabajadores y ahí los tuvieron manifestándose. Evidentemente, ¿no? Y sobre todo que es, te digo, un impuesto
que además de quedársele enteramente al municipio, pues el municipio es quien está más cerca precisamente de los inmuebles, de verificar, por ejemplo, el estado y la situación de los inmuebles, es decir, la relación catastro contra el inmueble que se está en este momento grabando. Por lo tanto, son los municipios los que tienen, o los que pueden tener un mayor control, y que ahora ya pues los sistemas inclusive de monitoreo pues permitirían dar un seguimiento, pues yo te diría casi en tiempo real a la situación de este impuesto, que como hemos visto es muy baja su recaudación comparados con otros países más desarrollados, o por lo menos igualmente desarrollados, pero con recaudaciones mucho más amplias. Pero ¿no te parece, Mario, que ahí se ha generado un exceso de confianza? Porque de pronto volteamos a ver a los municipios y me queda claro que si a veces no amplían esta capacidad recaudatoria es porque cuentan con el gasto federalizado, ¿no? Entonces estiran la mano para ver cuánto es lo que les va a entregar la federación y así se quedan. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Como le cerraron la llave, como recortaron todos estos recursos, pues ahora sí, bueno, inclusive estamos viendo entidades que crearon nuevos impuestos para los ciudadanos. Evidentemente, y es también una forma de atentar contra el bolsillo de los ciudadanos, porque viene, vamos a llamarle así, sobreactualización. Yo creo que sí, además mucho tiene que ver con este pues pacto fiscal, en donde a veces sí se ha generado paternalismo, digamos, por parte de la federación, y esto ha permitido pues que algunos estados hagan concha, como se dice popularmente, y no hagan las medidas correspondientes. Yo creo que en ese sentido se podría poner un esquema de incentivos, es decir, si tú recaudaste bien el predial, pues te voy a dar un premio, hay que hacerlo así, y si no lo recaudaste bien, bueno, pues eso muestra que también puede haber castigos sobre el gasto federalizado. Una vez lo que se está poniendo de manifiesto aquí, pues es la necesidad de revisar el pacto fiscal y de que pues sí, los municipios, las entidades, pues cambien un poco este enfoque, pues más de tipo electorero, que un enfoque de tipo de desarrollo al recaudar el predial. Incluso se podrían generar incentivos a etiquetar la recaudación del predial, pues para que fuera destinado, no sé, a proyectos de educación del propio municipio, a proyectos de infraestructura del propio municipio, y así se generaría un gasto y una recaudación mucho más transparente. Y que ese es el otro tema, ¿no? ¿En qué se está gastando todo ese recurso? Porque me queda clarísimo que hay lugares en donde definitivamente lo han malgastado, ¿no? No lo han empleado de una manera adecuada, y si a esto sumamos la poca transparencia a la que hace referencia, bueno, terminamos por amolar este asunto. Mario, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, Magda, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Abrazo fuerte para ti y esperemos que ya estés totalmente recuperado. Igualmente, muchas gracias y ya listo. Gracias.